que hay que decirlo, los migrantes fueron los primeros del sector de la población que salió a protestar. Entonces, si hay algo que tiene que dejar es momentos importantes y suena doloroso para ser recordados. O sea, nadie quisiera recordar esto porque pues una muerte y una redada y privar de la libertad a 350 personas pues realmente no es algo que sea digno de recordar, pero nos tiene que quedar en la memoria porque podemos decir que este es el primer muerto a manos del gobierno federal. O sea, aquí, a lo mejor en otros países, en nuestros países, puede haber, hay situaciones parecidas y a lo mejor eh, son otro tipo de dinámicas, son a lo mejor más muertos o desaparecidos. En este caso, él murió a causa de la persecución que él sentía en ese momento que iba a ser ICE. Entonces, aunque ICE y el sistema de migración no lo comente, es culpa de ellos, ¿no? Eh, Ujú. Hay varias cosas también tenemos que ver. En esta zona o en esta farm, en esta zona agrícola de Glass House, como tú decías, es una zona en donde está muy relacionada con el cultivo el cultivo legal del cannabis. Y también hay que comentarlo, y posiblemente, no sé exactamente si esa fue la razón, pero obviamente lo agarraron como pretexto, pero había también quejas de explotación laboral de niños allí en la granja, ¿no? O en esa zona. Posiblemente fue en esa granja o en alguna otra, pero en esa zona que le pertenece a Glass House, eh, había quejas de explotación laboral de niños. Y eso es importante comentarlo porque obviamente nos da también un panorama de cómo es la vida en los campos. En los campos, al no haber mucha diversidad de trabajo, sobre todo, y por lo aislado que puedas de repente vivir en algún momento dado, porque de ahí del campo para ir al doctor muchas veces es una hora de manejo, 45 minutos, tienes que tener carro, una serie de cosas, pues obviamente los niños no pueden tener una variedad de experiencias como lo puede tener un migrante en la ciudad. Entonces, hay que entender eso y valorar eso. La vida del migrante en el campo es muy diferente a la vida del migrante en la ciudad. Entonces, esa es una cosa importante que tenemos que ver. Estas quejas de explotación de menores se dan en dos partes, se dan en Camarillo y en otra parte que se llama Carpintería, que está cerca. Eh, es, es, no es claro qué pasó con estas quejas de explotación laboral, pero a mí me da la sensación que básicamente el sistema de migración prácticamente agarró esto únicamente como uno de los pretextos para hacer estas redadas, porque sabemos perfectamente que solamente ahorita están haciendo muchas cosas como pretexto para poder infligir terror en nuestra comunidad. En esta zona, pues bueno, como ya comentaste, fue muy interesante lo que pasó. Fueron 361 detenidos y vimos todas las imágenes que estuvieron pasando por internet. Fueron imágenes muy fuertes. Hubo prácticamente hay en este momento, yo me atrevería a decir prácticamente una conformación, perdón, una confrontación entre, pues, en este caso, migración y y la población. Prácticamente las imágenes que vimos, algunas se ven que son francas, prácticamente confrontación, muy de cerca. Prácticamente hay momentos en donde se llega ya a un contacto físico de ambas partes. Obviamente
del lado de la población esto lo hacen porque se sienten desprotegidos y obviamente se sienten que no tienen ninguna otra opción eh, porque los canales obviamente normales que ellos conocen allí en esa zona rural, que son ir con el alcalde, ir con el encargado del county, pues obviamente en este momento todas esas opciones pues están totalmente canceladas porque inclusive aunque inmigración está haciendo todas esas redadas y muchas de ellas sabemos que son con cazadores de recompensas, pues no hay ninguna respuesta de ninguna autoridad. Entonces, ¿qué pueden hacer ellos? Y no les queda de otra más que, obviamente, defenderse. Prácticamente yo lo tomo como un acto de defensa. Yo sí lo asumo. Y es muy interesante ver dos cosas, ¿no? Una, los que estuvieron dentro de enfrente, digamos, deteniendo o tratando de increpar a las fuerzas federales o a las fuerzas policiales de migración, muchos de ellos fueron jóvenes. Y eso es muy importante entenderlo, porque hay muchas veces en Estados Unidos se dice que no hay una conciencia de clase. O sea, es decir, no hay una conciencia eh, de que sabemos o que entendemos a qué espacio económico pertenecemos de la sociedad, ¿no? Quien gana un poquito de dinero y puede tener a lo mejor un carro y lo debe o un teléfono muy bonito, pues automáticamente nos sentimos que ya somos como que de otra clase económica. Eh, y incluso muchas veces nos damos cuenta que el americano, esa noción, ese entendimiento de qué es, a qué clase económica perteneces, porque todos pertenecemos a una clase económica, nos guste o no. Algunos podemos tener acceso a cosas y a recursos para nuestra familia, a algún tipo de bien económico y algunos otros no. Entonces pertenecemos a una clase económica, nos guste o no. Entonces ellos, me parece que en este momento lo que nos demostró en Camarillo es que efectivamente, por lo menos la parte del migrante agrícola sí entiende cuál es su posición de clase en esta maquinaria política y económica que es Estados Unidos. Y digo que sí lo entienden porque yo vi algunos comentarios muy interesantes de personas que viven allí en Camarillo y que ellos mencionaban que muchos de los que estaban enfrente eran jóvenes y se hacían referencia a ellos con un sobrenombre, fíjate, muy interesante. En esa parte de la población o en esa parte de Camarillo hay gente adulta que seguramente es la primera generación que llegó, ¿ok? Muchos de ellos indocumentados, tuvieron hijos y obviamente esa segunda o tercera generación de niños les llaman los yo no sabo, y les dicen los yo no sabo porque haciendo Les dicen broma, los no sabo los kids. no sabo, perdón, los no sabo, ¿no? Ajá. Y por qué les dicen los no sabo, ¿no? Y a lo mejor, por eso digo que es diferente un poquito la dinámica con los migrantes en la ciudad. ¿Y por qué les dicen los no sabo? Porque seguramente cuando tienen interacciones entre familia y les preguntan a ellos, a estos jóvenes de segunda generación o tercera generación, seguramente ellos que no tienen tanto acceso a medios, a televisión, a libros, a una biblioteca, o sea, ellos no tienen acceso muchas veces a una biblioteca en la esquina, por ejemplo, para leer un libro, no tienen acceso a programas after school, no tienen acceso a muchas cosas, ¿no? Que en la ciudad se tiene acceso. Entonces, cuando ellos dicen, es que yo no sé, no conozco, no sé, lo expresan de una
forma en un español quebrado, ¿no? Ujú, Obviamente, entonces ujú. dicen, no sabo. Y entonces los adultos, haciendo broma a esta generación, les dicen los no sabo, los no sabo. Obviamente, haciendo broma